Y en esta vida son caminos de enseñanza, son caminos de aprendizaje. Son caminos que uno se traza con obstáculos pequeños, obstáculos grandes. Y un obstáculo grande somos nosotros mismos. Es nuestra misma memoria, es nuestra misma mente, es nuestra cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estaba renuente a no hacer algunas cosas que yo lo veía como una, pues sí, pérdida de dinero, lo que es en este ámbito de la perfumería. Yo soy de los que dice, ¿para qué comprar cosas pequeñas si puedo comprar las cosas grandes que sale a mejor precio, que esto, que el otro, shalala, shalala? Y vean qué equivocado estaba y qué equivocado estoy. También las buenas experiencias se miden en pequeñas inversiones y en pequeños frascos. ¿Por qué les digo esto? Porque me he llevado la experiencia de mi vida y créanme que no me arrepiento. No me arrepiento, al contrario, pasa lo que tenía que pasar. Si me gustaba este perfume y sobre todo me encantaba, iba de ir, pues más bien voy a ir tras esta botella. Y yo les estoy hablando de una experiencia que va a cambiar tu forma de oler las fragancias, que va a cambiar de sacarte de tu zona de confort en lo que es la perfumería, que te va a, no sé cómo explicarles, sino que ya yendo lo que es al grano. Señoras y señores, Night Flyer va a cambiar tu nariz para siempre. Vean esta chulada. La tengo en Decant, pero bueno, aquí está, ahí está. Se enfoca, no se enfoca, se enfoca, no se enfoca. Bueno, es Night Flyer de Olympic Orchids. ¿Por qué les digo que va a cambiar su forma de ver la perfumería? Pues prácticamente puedo decir que la perfumería así empezó experimentando, empezó tratando de copiar una fruta, tratando de copiar a un ambiente, a una persona. La perfumería ha evolucionado y seguirá evolucionando, pero las raíces seguirán estando ahí. Y yo, al momento de oler, de probar, de sentir esta fragancia, fue quitándome estos clichés, quitándome este miedo, pero a la vez un miedo que daba curiosidad de saber si era cierto, si no era cierto, de qué es lo que podría pasar, qué experiencia podía yo tener, qué sensación olfativa podría yo adquirir y experimentar con este perfume. Y dije, me tengo que arriesgar, si está la oportunidad la tengo que tomar. Y pues bueno, afortunadamente este perfume está en la tienda de Sekega Perfumes. Ya saben que es una tienda que vende decants, que vende botellas completas, que vende de todo un poquito. Diseñador, nicho, indie, autor, de todo vende, Y pues bueno, ¿a dónde me llevó este perfume? Créanme que me estuve preparando mentalmente, acordándome de lo que es ir al zoológico y entrar a la sección donde están nuestros queridísimos murciélagos. Y pues bueno, es una sensación un poco o bastante distinta. ¿Por qué? Porque en el caso mío, al zoológico donde estoy, es una pequeña cuevita o una simulación de una cueva. Los murciélagos obviamente están atrás de un ventanal grande.
apenas se ven, luz roja, pero da esa sensación olfativa. Ahí sí da una sensación de guano, de una acidez fuerte, de sudor, porque pues hay niños, adultos, papitas, todo eso. Pero también da esa sensación frutal, da esa sensación inclusive de pavor, de miedo, sí, también de asco, de todo da. Todo da esta sensación, estos animalitos y su ambiente. Pero Dios santo. Uy, Dios mío. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Me traje esto para atomizarlo. Perdón. Pero no ocupo ni atomizarlo. Ay, ¿por qué? Híjole. Porque este perfume me da una sensación, sí. Y déjenme decirles que no huele a poporochas, no huele a popis, no huele a poposita, no huele a caquita, a estiércol, a guano, no huele a nada de eso. A nada de eso. Esto, a mí en lo particular, y les voy a leer las notas que trae. Es notas terrosas, plátano, notas minerales, frutas tropicales, el higo, almizcle, resinas, vetiver, cuero, incienso de olíbano, frankincenso, siempre se me traba la lengua, y el sándalo. Déjenme decirles que de todas estas notas, lo principal que tú vas a sentir, ay, así de salida, es las notas terrosas, pero unas notas terrosas pantanosas, una tierra húmeda, muy húmeda, casi como si fuera una compota, pero no llega a ese extremo de descomposición. No estoy diciendo que sea una descomposición, no, es una sensación precisamente de lo que es el pantano, la tierra húmeda, la tierra negra húmeda, y a eso le sumas cáscaras de plátano, como si estuvieras pisando el plátano en esa tierrita, y se siente, sí, algo mineral, pero ese mineral precisamente es lo que refleja la tierra. La tierra también tiene minerales, y tú al momento de agarrar lodo o simplemente tierra húmeda de tus macetas, cuando sacas una maceta húmeda y lo hueles tus manos, a eso huele. Da esa primera sensación, da ese que dices, oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me puse? Pero déjenme decirles lo que a mí me pasó. Casi me aviento 1 mililitro de estarlo probando. Bueno, más bien casi me aviento 1 mililitro de estar acá sprayando. Porque hago esto. ¡Pum! ¡Pum! Y dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? En mi mente, y lo voy a hacer y lo voy a decir lo que yo estaba pensando. A ver, dije, oh Dios, ¡fua! Esto está increíble. Es tierrita. Es wow. Esto está brutal. Oh, no, sí, esto está increíble. Wow, esto está. ¡Para! ¡Espérate! No, ¿qué te pasa? O sea, ya, para. No manches, me puse. Me puse 2, 4, 6, 8. Me puse 10 atomizaciones. 10 atomizaciones.
porque la salida me atrapó, me puse 10. Esto, señoras y señores, esto es un perfume que en lo particular, y quiero pensar así, es de que como las papitas, no te puedes comer solo una. Aquí es, no te puedes poner solo uno. O sea, estás intrigada de que, huele a tierra, huele, sí me transportó a esas cuevas húmedas, pero te estás poniendo. O sea, que si no te paras, si no te detienes, te alcanzas a chutar los 5, 10, los 20 mililitros. O sea, es que es sorprendente cómo me atrapó este perfume, cómo me atrapó esta fragancia. Dije, no, es que, ¡wow! ¡Wow! Fue una sensación y es una sensación olfativa. ¡Uy! Tremenda. O sea, se siente la tierra. O sea, se siente la humedad. El plátano machacado con tus pies. No sé, es una sensación increíble de que me hormiguean las manos para ponérmelo ahorita y volverlo a disfrutar, pero no puedo, no. O sea, ¡ay! Hasta se me pone el chinito la piel de pensar esa sensación, se los juro. Vean. Es que me encantó este perfume. Me voló la nariz, me voló la cabeza, me voló mi imaginación. Dije, no, es que esto es posible, no es posible que causen esto. Este perfume que me cause algo de adentro en mi cabeza, en todos los aspectos, que me haga vibrar. Esto me hizo vibrar y me hace vibrar, o sea, me hace sentir más. O sea, es increíble. Y esto fue en la salida, o sea, un buen perfume te capta en la salida, pero un perfume fregón te atrapa y no te deja ir en su secado. Su secado. Declara que son frutas tropicales. Ok, las frutas tropicales, en combinación con mi pH, con el higo, el almizcle, las resinas y el vetiver. O sea, esto es un conjunto, no son notas ni de corazón, ni de salida, ni de base. Yo te estoy diciendo mi experiencia, te estoy platicando mi experiencia. ¿Qué pasa después? Empieza a secar el perfume. Me subo a la moto, a ver, rebobinando. Me bajo a la planta, baja con mamá. No le dije absolutamente nada y nomás dijo, ¿qué te pusiste? Y yo, ¿por qué? Y yo acá con la cara de diablillo, ¿por qué? Dice, huele un perfume muy frutal. Y yo, dice, es muy frutal. Todo esto yo sin saber ni averiguar notas. O sea, obviamente te las puedes aprender, pero las reseñas de otros, pero se te olvidan. Entonces tú te quedas con la idea, yo me quedé con la idea del guano, de la popis, de la poporochas, del murciélago que podría oler a eso. Pero entonces mi mamá dice, hueles frutal. Y yo, sí, ¿verdad? Me dice, sí, muy fresco. Y dije, ok, se le hace fresco a mi mamá. Fresco por la sensación de humedad que está dando este perfume. Digo, ok, está bien. Subo a la moto, pongo el casco y vámonos hacia el trabajo. Esto fue un sábado. Llego al trabajo, les digo a mis compañeros a ver qué les huele. Y se sacan de onda y dicen, huele raro, pero no huele mal. Me huele y yo esperaba que me dijera esta verdura, no tanto una fruta, que me dijera esta verdura. Y los dos me dijeron, huele como a betabel. Y yo, sí, huele como a betabel. Es verdad, huele a betabel. ¿Por qué? Porque el betabel es una verdura, pero jugosa, muy terrosa, que cuando tú te lo comes es
es como si estuvieras comiendo tierra, pero a la vez es muy azucarada, podríamos decirle que es la fruta de la verdura. O sea, es que también el betabel es especial. Bueno, me dio esta sensación de betabel. El plátano pasó a otro término y empecé a sentir ya después, poco después me refiero a unas 8 horitas después, ese cuero un poquito saliendo ya de lo que es la fragancia. Nunca sentí yo el incienso, la verdad yo al incienso no lo sentí, el sándalo tampoco, pero sí sentí algo resinoso, sí sentí algo fresco, porque bien, algo terroso, todavía más terroso lo que aportaba el vetiver. El higo, pues se pierde con toda esa sensación frutal, porque empieza también, aparte del... Ay Dios, es que... Oh, me vuelve, me atrapa, me atrae, no es posible. Esto es hasta para hacerlo mi fragancia firme, o sea... Ay Dios santo. Empezó a sentirse todas esas frutitas, no en descomposición, sino que al momento de que tú partes las cáscaras y las dejas un ratito ahí, empiezan a soltar sus aromas, empiezan a soltar todas esas azúcares que tiene cada fruta. Yo sentía piña, sentía durazno, sentía lo que era betabel, aunque no esté declarado el betabel, pero a lo mejor puede estar ahí, pero a lo mejor no, por esa sensación de la tierra, esa sensación... Ay Dios, es que tienen que probarlo. Al menos una vez en su vida tienen que probar esto. O algo, experimentar con algo que los saque de su zona de confort, que les dé miedo. Pero que, híjole, de verdad no se van a arrepentir, ni para bien ni para mal. O sea, si es una experiencia negativa, bueno, ya van a saber a qué huele un perfume de tal grado, con tales notas. Pero si los logra atrapar, como a mí me ha atrapado este Night Flyer de Olympic Orchids, y que he estado viendo que la casa tiene mucho más fragancias, pero que son difíciles de conseguir, pero que su buque insignia es este Night Flyer. Es estar en medio de la selva, entrando a una cueva, traspasas la cascada, entras a la cueva, y que de vez en cuando los rayos del sol el calor de los rayos del sol logra entrar a esa cueva, y que se siente que sofoca el vapor, que empiezas a sentir este calor, y luego de repente te vas introduciendo más profundamente a esta cueva. Se quita el calor, pero sigue estando esa humedad, pero de repente te refresca. Ya no sientes calor, sientes humedad, sientes ese miedo de lo que te pueda salir, escuchas a los murciélagos volar. Hueles fruta. ¿Por qué no? Puedes llegar hasta inclusive oler algo de sangre. No porque esté Drácula ahí, no, sino sencillamente porque puede haber animalitos por ahí. No sé, es una sensación. ¡Ay, Dios mío! Que tengo que parar ya este video. No estoy exagerando, de verdad me envuelve este perfume, me atrapa, o sea, dices... Ponme, acábame, o sea, disfrútame, gózame, sé el único que va a traer este perfume, y sí, vas a ser el único dentro y fuera de la comunidad perfumística. No todos se atreven a ponerse esto, no a todos les agrada, no a todos lo disfrutan, y mucho menos, no a todos les implica esta sensación que de...
No, lo iba a atomizar aquí, pero no puedo, necesito que hacer pruebas, necesito que usar otros perfumes, no puedo, amigos, amigas, Night Flyer les va a cambiar la nariz para siempre, y aquellos que estén igual de locos o locas que yo, esta sensación es increíble. Jamás había sentido esto por un perfume. Y amigos, amigas, no se les olvide suscribirse. Esto fue una pequeña historia mía que tenía que platicárselas. Y si les ha gustado esto, por favor denle like para que le den apoyo a este canal. Y nos seguimos viendo en un próximo video. Hasta luego. Nos vemos. Bye.